Bienvenidos a todos a la Casa de Honor, donde hablamos sobre la verdad, la libertad y la historia. Antes de empezar, feliz año nuevo, feliz 2022. Este va a ser un año de despertar, un año de resistencia, un año en el que vamos a levantarnos contra el nuevo orden mundial. Este año va a ser de resistencia, real resistencia. Ya tenemos antecedentes en 2021, donde la gente, los pueblos se resistieron, pero esta vez, este año es la verdadera resistencia. En esta ocasión vamos a hablar sobre el origen del nuevo orden mundial y vamos a descubrir cómo es que una pequeña élite es capaz de dominar a todo el mundo. Vamos a ver si es una teoría conspirativa o si es un hecho real. Para entender cómo funciona el nuevo orden mundial hay que entender cómo funciona el sistema financiero global, ya que esta es la raíz de todo. Esto es lo que explica cómo es que una élite logra dominar a todo el mundo. Y para eso hay que remontarnos al año 1913, año en el que se crea la Reserva Federal de Estados Unidos. La Reserva Federal tiene una ley llamada la Ley de la Reserva Fraccionaria. Y esta ley le permite a la Reserva Federal y a todos los bancos de Estados Unidos multiplicar el dinero que tienen por 9. Se los voy a explicar de una manera más práctica. Digamos que yo voy al banco y deposito $100. Ahora ya tengo mi cuenta bancaria de $100. Y al día siguiente llega una mujer llamada Claudia. Claudia pide un préstamo de $100. El banco se los da. Y ahora tanto Claudia como yo tenemos una cuenta en ese banco de $100. En esta economía ahora hay $200. Pero ¿cuánto dinero hay en el banco? Solo $100. Y eso no termina aquí. Al otro día llega un hombre llamado Ricardo. Ricardo pide otro préstamo de $100. El banco se los da. Y ahora tanto Ricardo como Claudia como yo tenemos una cuenta bancaria en ese banco de $100. Hay $300 en esta economía. Pero ¿cuánto dinero hay en el banco? Siguen habiendo solo $100. Y el banco puede realizar esta operación 9 veces. ¿Esto qué significa? Eso significa que el 90% de todo el dinero en el mundo no existe, no es real. Así como suena, no existe. Solo el 10% del dinero real es real. Si todas las personas en el mundo retiraran el dinero de sus cuentas bancarias al mismo tiempo, sería imposible, porque el 90% de su dinero no existe. Los bancos agarran tu dinero y prestan el 90% del mismo, sin tener una liquidez real. Eso es la forma perfecta de esclavizar a la gente. De esa forma la élite logra que tú no puedas acceder a tu dinero, no puedas tener tu dinero real, mientras ellos multiplican de la nada, hacen dinero del aire. Con un chasquido hacen dinero, con un chasquido incrementan en un 90% la oferta actual del dinero, y así es como se hacen extremadamente ricos. Mientras tanto, nosotros, el pueblo, la gente real, se mantiene pobre porque usan nuestro dinero y lo inflan, y al mismo tiempo nos restringen el acceso a él, porque si lo hacemos, bueno, ellos pierden y se acaba la economía, porque la economía está basada en la deuda, porque esta élite así lo ha decidido. Así lo decidieron cuando se creó la Reserva Federal y la Reserva Fraccionaria. Y esto no acaba aquí. Esto apenas es a nivel de bancos normales, bancos comerciales. Todavía faltan los bancos internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Estos bancos usan el mismo método, pero con los países. Los países, los gobiernos y los políticos se endeudan con el Banco Mundial y con estas instituciones, y por lo tanto tienen que pagarlo de alguna forma. Y es de esta forma como los dueños de los bancos, quienes trabajan en las sombras, controlan a los políticos mediante la deuda. Cuando un país se endeuda más, cuando un país pide préstamos para infraestructuras, para planes, para lo que tú quieras, para cualquier política social, cualquier política que requiera más dinero, que requiera deuda, eso significa que alguien más lo va a controlar desde las sombras. Así es como esta élite logra manipular las políticas, manipular la economía, manipular cualquier cosa que pasa a nivel del gobierno.
y por lo tanto a nivel de bancas, de la banca comercial y de la bolsa de valores. Así es como existe un nuevo orden mundial, una élite que logra dominar y controlar a la población. Y esto no es lo peor de todo. Lo peor de todo pasó en el año 1971, año en el que Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, abandonó el patrón oro. ¿Esto qué significa? Eso significa que el dólar ya dejó de estar respaldado por oro. O sea, el dólar ahora está respaldado solamente por el decreto del gobierno. Eso es lo que significa fiat. Literalmente el dinero fiat es el dinero que el gobierno le da valor. Ahora, esto sí es algo extremadamente grave, porque ahora el gobierno tiene la libertad total de imprimir cuánto dinero quieran. En el pasado, antes del 71, digamos que existían 1000 kilos de oro. Eso significaba que el gobierno solo podía imprimir el equivalente en dólares a 1000 kilos de oro. Pero ahora, como el dólar ya no está respaldado por oro, el gobierno puede imprimir la cantidad que ellos quieran. Pueden imprimir todo el tiempo porque ahora el dólar está respaldado por su imaginación. Lo que el gobierno diga que vale el dólar es lo que vale. Por lo tanto, pueden imprimir tanto quieran porque pues, ellos controlan el valor del dólar. Pero al hacer eso, disminuye su valor adquisitivo. Y así es como hacen a la gente pobre. Los gobiernos se hacen ricos porque por el gasto público. Ellos agarran dinero por los impuestos. Por eso a ellos no les afecta la inflación y la imprenta de dinero, pero a nosotros sí nos afecta. Y así es como nos controlan. Así es como el gobierno y el Estado esclavizan a la gente. Pero ahora, ¿quién esclaviza al Estado? Ya lo mencionamos, el Banco Mundial y el FMI. Así es como una élite está dominando a todo el mundo. Y algo más, en esta época del corona y de las cacunas, recuerden que en YouTube no puedo ser explícito con mis palabras, de lo contrario nos van a censurar. Así de grave está el nuevo orden mundial. Pero bueno, en esta época de las cacunas, en los últimos 12 meses se imprimió el 40% de la oferta de dólares en la historia. Tengan 5 segundos más para recordar esa oración. En los últimos 12 meses se imprimió el 40% de todos los dólares en la historia. Eso significa que desde la independencia de los Estados Unidos en el 1776 hasta el 2021, en solo el 2021 se creó casi la mitad de todos los dólares de la historia en el mundo. Eso es extremadamente alarmante. Eso quiere decir que se aproxima una inflación tremenda. Este es el grandioso plan del presidente Biden de los Estados Unidos. Él es la marioneta perfecta del nuevo orden mundial. En tan solo un año, ¡pum!, crea casi la mitad de toda la oferta monetaria del país. Así es, otra vez, una evidencia más de cómo es que una élite logra controlar y dominar a todo el mundo. No es ciencia ficción, no es teorías de conspiración, es evidencia real. Y bueno, eso fue todo por esta ocasión. Suscríbanse y compartan este video con más personas. De esa forma podemos despertar a más gente y hacerlas conscientes del nuevo orden mundial y que sepan cómo están siendo manipulados, que sepan cómo una pequeña élite es capaz de manipular y controlar a toda la gente, cómo nos están sometiendo. Y de esa forma va a haber más gente que vaya a resistirse ante esta era de esclavitud. Porque es nuestro deber, es nuestra responsabilidad individual como almas libres, como hijos de Dios, resistir a esta era de esclavitud. Tenemos que defender, tenemos que luchar para preservar nuestras almas, porque somos individuos libres, hijos de Dios. Tenemos derecho natural. El derecho natural no se va a quitar nunca porque es nuestro. Ninguna élite nos va a esclavizar, ninguna élite nos va a someter. Esto es la Casa de Honor. Nos vemos en la siguiente ocasión.